Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Dentro del 10%. Aquí estamos con un invitado especial, Granda, el farmacéutico powerlifter. Es un experto en tema de farmacología deportiva, esteroides. Ahora trabaja como nutricionista deportivo, que de hecho es el nutricionista deportivo de mi colega Iván, de Apolo. De hecho, es quien me introdujo a Granda y me dijo, tío, tienes que seguirle, tiene posts súper interesantes. Así que aquí lo tenemos. Y Granda, quería preguntarte, ¿tú cómo te definirías para toda la gente que no te conoce? ¿Cómo te introducirías? ¿Quién dirías que eres? ¿Qué tal, chicos? Muchísimas gracias por invitarme y bueno, un saludo a todos vuestros oyentes. Pues por resumir un poco mi vida y así presentarme a quien no me pueda conocer, yo soy un chaval de 25 años que cuando acabó la selectividad de esas cosas de bachillerato hizo Derecho IADE. Después de eso me colegí como abogado y he estado trabajando como abogado principalmente para la industria farmacéutica. Como fue un campo que me llamó mucho la atención y vi que había un potente interés económico de cara a mi futuro, dije, oye, pues voy a estudiar farmacia porque me interesa tener una oficina de farmacia. Y una vez me metí en ese mundillo, vi que era súper interesante, que además tenía mucha sinergia con mi hobby, que era el powerlifting, y dije, oye, esto me gusta mucho, voy a estudiarlo más. Y a base de ir aprendiendo, en el primer momento que me vi un poco sin demasiados deberes en mi vida, que fue en marzo del año pasado, hacemos justo ahora un añito, tuve una miopericarditis y estuve una semana en el hospital. Dije, como a mí no me gusta nada estar parado, voy a abrirme una cuenta de Instagram hablando sobre los riesgos que tiene el consumo de esteroides, que desgraciadamente en nuestra práctica deportiva lo vemos mucho, ¿no? Aunque no sea exclusivamente el powerlifting, al final todos los deportes con fuerza, estética y ese tipo de relaciones llaman mucho la atención a este tipo de usuarios y los acabamos viendo, les guste más o les guste menos. Entonces vi que puede ser interesante advertir de qué cosas malas te pueden pasar cuando lo consumes y sobre todo, qué se puede hacer mejor para evitar o por lo menos tratar de dulcificar esos efectos secundarios que son tan comunes, ¿no? Porque siendo realistas, la mayor parte de la gente que se dedica a esto, tanto a ser consumidor de fármacos para mejorar el rendimiento deportivo, como asesorar a la gente, que aquí viene lo grave, para que mejore el rendimiento deportivo con el uso de fármacos, no son farmacéuticos, no son médicos, no son gente que haya tenido una formación adecuada para hacer esto, ¿no? Entonces ahí salen muchos problemas que no deberían salir. Y tratando de ayudar de una manera altruista, pues hice un perfil que llamó mucho la atención y en general por tratar de decir las cosas con cierta, no sé, honradez y sobre todo rigurosidad, me he ganado, quiero pensar que el cariño o la confianza de la gente para poder tratar estos temas que son un poco tabú, pero si se hace con responsabilidad, al final no he encontrado muchas quejas. Qué bueno. Luego también comentar que a Granda no se le da nada mal el powerlifting. Hace powerlifting equipado, pero hace nada participó en el Regional de Madrid y quedó en tercer puesto. Así que para que luego Bueno, digan que los powerlifters equipados no están fuertes, ¿no? hay mucha gente mejor en powerlifting en España, la verdad es que me parece algo súper positivo. Somos un país que cada vez tiene más nivel y hay gente muy, muy buena en esto. Vamos, subirse a un podium con este tipo de gente ya es un éxito en sí mismo. Para mí ha sido más emocionante que para muchos quedar primero, porque soy una persona que disfruta mucho de estos, pero vamos, sé que no tengo ni el talento ni el trabajo que otros que están top en nuestro país. Y el powerlifting equipado, que es verdad que como dices, mucha gente dice, ah, no, levanta el traje. Esto es como Iron Man o algo así, que te pones tú y ya funciona así. No va para nada así. Es una práctica bastante, me atrevería a decir que era obsoleta en el panorama del powerlifting internacional, pero, pero ahora que el powerlifting está volviendo a crecer, yo creo que le va a llamar mucho la atención a la gente. Y es solo cuestión de visibilizarlo y ver que hay gente joven y guay haciendo eso, que sobre todo también tiene transferencia para tu rendimiento en powerlifting raw y que atrae a la gente. No habíamos pensado hablar de powerlifting equipado en este podcast, pero la verdad es que es una cosa muy interesante y que salvando las barreras de entrada, como pueden ser la falta de conocimiento, lo duro que es tener que hacerlo y el dinero que te cuesta los trajes, es una práctica que os recomiendo a todos los que hagáis powerlifting. Claro. Por lo Es menos que que es os muy acerquéis o os técnico. intereséis por probarlo. De hecho, me preguntaron el otro día que si tiene transferencia al powerlifting raw y dije, sí, pero no porque te pongas mucho más fuerte o por lo mucho que te ayuda el sentir cuánto pesan 300 kilos en la espalda, que obviamente luego cuando te pongas los 200 no te van a pesar tanto, sino por la divinización de la técnica que supone. Es decir, en un Claro. levantamiento raw a veces haces una repe mala, eso ocurre. Pero bueno, lo peleas, aguantas ahí y muchas veces sube. En equipado eso no va así. O lo haces perfecto
o probablemente, por ejemplo, en la banca, ni siquiera lo bajes. Porque eso tiene que ir por un carril con un margen de error muy estrecho. Y o baja por ahí o no baja. Y como hayas bajado por un carril distinto, ya te digo yo que no lo subes, porque no depende de lo fuerte que estés exclusivamente, sino de que sepas utilizar el traje. Entonces ahí tiene muy buena transferencia el powerlifting, Raúl. Qué bueno. Yo lo primero que te quería decir es enhorabuena por el pedazo de resultado y muchas gracias también por estar aquí. Encantado de conocerte. La verdad es que tanto Antonio como Iván me han hablado maravillas de ti. Y quería preguntarte, ahora justo que estamos hablando sobre el powerlifting equipado, si podrías brevemente comentar las diferencias que hay con el RAW para la gente que pueda estar escuchándonos y no conozca. Por supuesto. Al final, el 80-90% del año, y me quedo corto, entrenas exactamente igual que un powerlifter raw, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en ese bloque de competición o en la competición en sí misma, qué material utilizas. En la sentadilla sería todo exactamente igual, haces la misma profundidad, la misma bajada, la misma subida, solo que está permitido que además del cinturón, las muñequeras, tu zapatito de tacón, puedas utilizar un traje soportivo, que para que os hagáis una idea es como un singlet, pero no penséis en algo elástico, es como un singlet de tela vaquera. No es exactamente así, pero para que visualicéis un poco la dureza y lo áspero que es el material, ¿vale? Imagináis que os metéis en un singlet de tela vaquera de 4 tallas menos de lo que sería vuestra talla. Pues eso os puede dar una pequeña idea de lo que es un traje de competición de sentadilla. Y luego unas vendas que te ponen las rodillas muy apretadas. Estas son cosas que las primeras veces que lo usas te duele, te molesta, dices, pero ya no cómo voy a levantar más kilos con esto, sino cómo voy a sobrevivir con esto puesto, porque duele. Pero una vez te acostumbras a ello y aprendes a utilizarlo, es divertidísimo. Eso, vamos, me encanta. Me parece que le mete unas variables al levantamiento y te da una adrenalina espectacular. Lo que pasa es que no lo puedes hacer solo. Es un deporte que se vuelve mucho más de equipo. Luego, en la banca tienes una camisa, que también lo mismo, una tela súper apretada, muy dura, muy difícil de agobiarte, meterte, que vas con los brazos así para adelante, como Frankenstein. Como Y una vez slingshot, sacas la barra, no se parece mucho al slingshot, porque la primera vez que te pones el slingshot, yo creo que puedes hacer una repetición, incluso puede ayudarte. La camisa de banca es un animal distinto. Tienes que Pero tirar bueno, casi, ¿no? Casi tienes que tirar manteniendo muy, muy bien la posición, manteniendo la técnica y no chafándote, porque al final si no vas a sacar nada de rendimiento a la camisa. Eso ayuda un montón y yo diría que es el movimiento más técnico y más difícil, también en RAW. Y luego en el peso muerto es un traje como el que os he escrito en sentadilla, pero este es verdad que no ayuda tanto y es el movimiento más similar al RAW. Yo de hecho me planteé en el último campeonato tirar RAW porque para 10 kilos que me daba, digo, mira, prefiero no tener que meterme en el traje porque acabas muy cansado. En un SBD de RAW yo no me canso mucho, pero en un equipado es que se te escapa el alma. Es muy, muy pesado. Y eso, yo lo compararía, por ejemplo, con salto de altura, estos que saltan para atrás, y salto con pértiga. En esencia, consiste en lo mismo el deporte, en saltar una cosa, pero el instrumental que utilizas hace que sea sumamente distinta la práctica, aunque ya te digo que la mayor parte del año estás trabajando igual que un powerlifter raw y te interesa ponerte igual de fuerte que el otro. Qué bueno. Desde luego es que el powerlifting equipado parece divertido, es decir, ves por ejemplo los entrenos de Westside Barbell que utilizan todo tipo de accesorios como gomas, cajas de todo tipo y tal, y dices, buah, es que está guay también la manera de entrenar para equipado de ese tipo de entrenamientos. Bueno, eso lo puedes usar también RAW si quieres. No, yo de hecho no lo uso mucho ni tampoco equipado. Pero sí, para tratar de recrear la curva de fuerza que te hacen los trajes, cosas como las gomas, las cadenas son útiles. De todas maneras, ellos usan el multiply, el que son como trajes más gordos, con más capas. En IPF, que es donde yo compito, te permiten un traje un poco más fino, de una sola capa, el single ply, que se llama. Ah, vale. Debe ser una sensación parecida, tampoco tiene que ser súper distinto. Pero yo no me he metido nunca en uno de multiply y algún kilo extra sí que te da. Ostras, sí, es que encima las técnicas que usan, no sé si en el single play se usa la misma, pero en sentadilla, por ejemplo, de abrir las piernas completamente y echarse muy hacia atrás. No se ve mucho en el equipado de IPF eso. Eso sí que es verdad que se ve más en las federaciones de Estados Unidos, estas como, no me acuerdo el nombre, la verdad, pero RPS, cosas así, donde ha competido Larry Wills alguna vez y esas movidas, los que usan las trusas estas de insert durísimas, es verdad que usan un stance súper abierto, pero ese traje debe ser tan rígido que no debe ser fácil cerrar las piernas con eso puesto. Yeah. Básicamente tú te metes ahí y te amoldas tú al traje. Y luego, sobre el tema del entrenamiento de fuerza,
Cuéntanos un poco cómo empezaste tú a entrenar y cómo te empezó a interesar el powerlifting o deportes de fuerza. ¿Cuáles fueron tus comienzos? Pues yo creo que fue un poco antes de empezar la carrera, tendría a lo mejor 16, 17 años y me apunté a, bueno, siempre había sido muy deportista, pero no me apasionaban los deportes de equipo, porque al final, aunque me gustaba mucho jugar fútbol y cosas así, tener que depender de que se hiciera un entrenamiento o que hubiera un partido y de coordinarse con gente, a mí me mataba un poco. Entonces empecé a correr, a hacer calistenia y cosas así, hasta que descubrí el CrossFit, que justo coincidió con ese boom que hubo. Me apunté al box más cerca que había en mi casa y la verdad es que los entrenamientos no me gustaban mucho, pero había barras, bueno, tener material para poder empezar a hacer los básicos y también coincidió con el boom de YouTube, Power Explosive y demás y dije, pues esto me encanta. Era un deporte que podía depender solo de mí mismo, cuantificar cuánto progresaba semana a semana, te hacía comer y dormir todo lo que pudieras, era maravilloso. Entonces es una cosa que si te gusta ese estilo de vida te enamora muy rápido. Y desde entonces yo creo que no me saltó ni un entrenamiento, vamos. Llevo 6 7 años haciendo power y cada vez me gusta más. Qué bueno. Yo es que creo que sobre todo a la gente así un poco free, que le gusta medir las cosas y tal, depender solo de ti es súper gratificante. Ese es el perfil. Además, vemos que seguro que lo habéis visto que en la escena de powerlifting la gente es muy distinta, pero comparten unas inquietudes comunes o una manera de ver las cosas que a veces es muy similar. A mí eso me ha gustado reconocer en el power y creo que es por cómo te obliga a ser el deporte. Creo que nos ha juntado a muchos parecidos. Muchos locos. También. Sí, el tema de no tener horarios, eso también es muy positivo, porque puedes ir a entrenar cuando quieras. Igual en un deporte colectivo, dependes del equipo, dependes de cuándo toca. Buah. Yo también estoy más a favor de eso. Y sobre el tema de todos los deportes de fuerza y los esteroides, ¿son los esteroides algo que se usan en todos los deportes de fuerza? Es decir, ¿es necesario utilizar esteroides para llegar al máximo rendimiento? Esa pregunta es capciosa, ¿eh? A ver, sí, o sea, un atleta de élite de cualquier deporte, no solo es que haya esos esteroides, era un tío que de base nació el mejor, tuvo unas buenas condiciones socioeconómicas, entrenó adecuadamente, cuando no podía, cuando tenía una lesión, siguió haciendo las cosas bien y ha estado así durante muchos años. Esa es la gente que llega a la élite. Y ese nivel, por supuesto que es un estándar con fármacos. Alguien que haga todo eso y o no sea tocado por Dios o no haya usado fármacos, simplemente se va a quedar un poco por debajo. Es muy difícil llegar a un nivel élite mundial en ningún deporte. Ahora, los beneficios que los esteroides o fármacos para el mejor rendimiento en general tienen para un deporte de fuerza, donde realmente no depende de tu estrategia, de lo bien que ha jugado el otro equipo, sino de cómo de fuerte estás tú el día de la competición o cómo de fuerte puedes entrenar, pues los beneficios son, vamos, muy evidentes, ¿no? Entonces, aquí hay que analizar varias cosas, pero vamos, un choque de intereses entre tener que dar el máximo rendimiento posible, incluso cuando supone renunciar a tu salud, pues ha propiciado que en este tipo de deportes los esteroides sean una realidad absolutamente innegable. Claro. Eso normalmente es muy desconocido por la población. Quizá el culturismo o powerlifting, como ven cuerpos súper forjados, lógicamente sí que lo asocian al uso consumo de esteroides, pero fútbol, baloncesto, deportes que desde luego prácticamente la mayoría consumen o pueden consumir, no lo ven. Es que hasta en tiro con arco, ¿sabes? Obviamente no en todos los deportes te interesa estar lo más fuerte y masivo posible, pero es que los fármacos no solo hacen eso. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que me explicaron cómo se utilizaban los betabloqueantes, que es un fármaco para bajar un poco las pulsaciones del corazón en general, junto a otras cosas. Se utilizaban por pianistas muy buenos para estar más calmados a la hora de dar un recital o como comenté antes, por los arqueros para tener la máxima presión posible, no tener la respiración alterada. Al final eso es mejora del rendimiento. Y sin ese fármaco no hubieras conseguido ese peak performance en ese día concreto. Claro. Ya te digo, cada deporte tiene sus cosas. Bueno, cosas como el ciclismo. A un ciclista no le interesa tener 120 kilos de músculo magro, pero sí le interesa mejorar su rendimiento. Y no se usan sustancias muy distintas a las que usaría un culturista, pero el protocolo, el enfoque que se hace sí que es sumamente diferente. Y no se me ocurre ningún deporte en el que el uso de este tipo de sustancias de una u otra manera pueda tener un beneficio. No pueda tener un beneficio. En todos va a ayudar algo. Claro, es que encima, sobre todo cuando la vida de una persona depende de eso, es decir, cuando tu estilo de vida es ser atleta, ser el mejor atleta y llegar al máximo rendimiento, la pregunta es ¿por qué no los usarías si tienes herramientas con las que puedes llegar a ese rendimiento?
si vas a comer de eso, y ya no es solo comer o tener una vida más o menos digna, ¿no? Ya está en juego, a lo mejor que seas el mejor de tu ciudad, de tu país, el mejor del mundo en un deporte. Hay mucha gente que ha sacrificado mucho por sus carreras deportivas. ¿Qué más es un poco de salud o hacer trampas si crees que no te van a pillar? Es algo normal. Cuando a la gente le explicas esto, surge bastante conflicto y dice, no, pero ¿cómo va a haber esteroides en todos los deportes y tal? Y dices, pues mira, si esto pasa y si no hubiera nunca nada, pues no les pillarían, pero es que al final les acaban pillando. A mí me encanta el caso de Lance Armstrong, y cómo ha explicado que en su carrera deportiva ha pasado más de 500 controles antidopaje. Pero claro, es que aquí, lo expliqué en un podcast hace poco, la técnica analítica es muy buena, es muy fácil pillar a alguien. El problema es que hay muchas personas de por medio. Y cuando las personas responsables o hay suficiente interés para que el positivo no salga a la luz, pues mira, salen tramas, salen escándalos antidopaje muy graves. Pero claro, así es la sociedad, pide que cada día en cada deporte se mejore, haya más, sean más grandes, más fuertes, haya más goles, se salte más alto, haya más home runs. Pues es difícil que el ser humano evolucione tan rápido como lo que nosotros le exigimos. Y ahí llega la terapia farmacológica para posibilitar ese rendimiento absolutamente antinatural. Y luego te queríamos preguntar cómo funcionan exactamente estos esteroides o estas sustancias que aumentan el rendimiento y qué tipos se suelen utilizar en deportes de fuerza, qué tipo de cosas son las que más rendimiento dan en estos deportes. Vale, voy a tratar de responder con el grado de detalle que se merece y no quiero simplificarlo más de la cuenta. Vamos a ir a la primera familia, que son los andrógenos, ¿vale? Va a ser una respuesta un poco larga. Los andrógenos son las hormonas esteroideas que nosotros asociamos a los caracteres masculinos. Son los que cuando se da el desarrollo sexual primario en el feto, pues hace que se diferencie el niño de la niña, y en la adolescencia, cuando se da el desarrollo sexual secundario, pues también marcan una diferencia. Estamos hablando aquí de hormonas, como puede ser, por ejemplo, la testosterona, la dihidrotestosterona. ¿Os identificáis este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, de la testosterona como hormona, que tienen todas las personas, chicos y chicas, derivan todas las familias de esteroides que os podáis imaginar. Y lo más importante, si solo vais a quedar, queridos oyentes, con una cosa de los esteroides, es que todos funcionan igual, ¿vale? Una cosa que me revienta escuchar de la vieja escuela, de los culturistas de los 90 y tal, es que no, usa tal compuesto que lo que hace es que se te redondean los hombros y este te da no sé qué y en este te pone la... Eso es una gilipollez. Y combina este con este, combina estas dos cosas porque entonces pasa... Eso es gravísimo. Es que no tienes ni idea de cómo funciona un andrógeno en el cuerpo, ¿vale? Voy a explicar primero cómo funciona la testosterona y luego vamos familia a familia, ¿vale? Perfecto. Empezamos con la cabeza. El hipotálamo le dice a la pituitaria que segregue gonadotropinas, ¿vale? Con esa señalización, la pituitaria genera hormona luteinizante, LH, y folículo estimulante, FSH. Eso va hasta nuestras gónadas, los testículos. Y los testículos, en las células de Leydig, producen testosterona que luego se libera en la sangre. Y con base en los niveles plasmáticos que haya en sangre, esa testosterona vuelve a empezar el ciclo. Si hay pocos, el hipotálamo dice a producir gonadotropinas, y la gonadotropina dice a producir testosterona. Si hay muchos, el hipotálamo dice no, aquí no producimos, ¿vale? Esto está muy simplificado, pero creo que se entiende este esquema de retroalimentación. En general, siempre que le das algo adicional al cuerpo y este se puede ahorrar producirlo, esto va a pasar. Pues con los andrógenos más aún. La testosterona es muy importante, no solo por las propias funciones que tiene, no solo muscular, fuerza, sino en nuestro propio carácter y desarrollo cognitivo, sino porque también es un sustrato muy importante para otras hormonas, como la que he comentado antes, dihidrotestosterona, que es otro andrógeno, o estrógenos, por ejemplo, como estradiol o estrona, que se sintetizan directamente a partir de la testosterona. Estaría útil tener aquí el cuadro de la esteroidogénesis, pero bueno, todo se crea a partir del colesterol, se van quitando átomos de carbono y cada vez te da un tipo de hormona esteroidea distinta. Bueno, pues la testosterona es muy importante como sustrato de otras hormonas imprescindibles. Aquí nos quedamos con los estrógenos, que los estrógenos, al contrario de lo que ha dicho siempre la vieja escuela culturista, no son algo negativo, son algo súper importante, no solo para las chicas, ¿vale?
Lo más importante que puedo decir así de los estrógenos para las personas que utilizan esteroides y de manera sistemática tratan de bloquear su conversión, bajar los niveles y demás historias similares, es que tienen una muy importante función en la protección del endotelio, varios vasos sanguíneos, corazón y sobre todo cabeza. Cuando alguien hace un ciclo, en este clásico esquema que ha habido de ciclos, postciclos, donde alguien abusaba de esteroides durante un periodo y luego cortaba y trataba de restaurar su producción endógena, era común el uso de, bueno, es común, sigue pasando, de inhibidores de la aromatasa, que es la enzima que convierte la testosterona a estradiol. Bueno, pues cuando se bloquea la conversión sistémica en el cuerpo, obviamente los niveles de estrógenos bajan mucho y es donde surgen, con este tipo de medidas, estos efectos tan característicos e indeseables de la gente que consume esteroides, que no es un problema de los esteroides en sí, sino de una bajada de estrógenos, como puede ser una falta absoluta de libido, falta de motivación, tendencias depresivas, a la gente que le salen muchos granos. Esto también puede pasar por el abuso de andrógenos, pero generalmente cuando tiene una bajada de estrógenos potente también la piel se pone muy mal. Y bueno, en un largo plazo, si llega a ese largo plazo, también tiene graves problemas psicológicos. Entonces, otro bullet point de lo que estoy diciendo hoy, estrógenos son buenos, no los bajes. Y si vas a hacer un abuso de andrógenos, que ya está mal de por sí, que los estrógenos estén a su nivel, no trates de bloquearlos, bajarlos y cosas similares. Entonces, cuando tenemos la testosterona, que es muy importante como sustrato, bueno, pues a partir de ahí surgen tres principales familias de esteroides en función de cómo se modifique la molécula de testosterona en el laboratorio. La primera es los derivados de la testosterona. Bueno, tengo aquí un... ¿Puedo compartir pantalla de alguna manera? Sí, no sí. Se va a ver, ¿no? Sí, igual la grabación. A ver. Mira, a ver ahora. Sí, ahora deberías poder. A ver, estoy buscando. Soy un poco merluzo, pero no sé, perdona. ¿Dónde me debería salir? Abajo está en verde, en medio. Ah, sí, por supuesto. ¿Se ve bien ahora? Sí, vemos. ¿Veis mi Instagram? Sí. Vale, estupendo. Pues mira, aquí se ve de maravilla. La primera familia es la testosterona, ¿vale? A partir de aquí se sintetizan esteroides como puede ser la boldenona, dialabol, atoestin, turinabol. Esto es lo más importante con lo que nos tenemos que dar de aquí. Luego la dihidrotestosterona, sí que se han sintetizado otros a los que, bueno, se trataba de buscar mayor, seguro que habéis escuchado el ratio anabólico androgénico, cuánto puede hacer crecer el músculo respecto a los efectos virilizantes que tiene sobre la persona. Bueno, pues sí, pensando que eso iba a ser una cosa súper diferente, se sintetizaron cosas a partir de la dihidrotestosterona. Luego no marcaba una gran diferencia, más allá de si es sustrato o no para la producción de las hormonas, como explicaba antes. Aquí ya quiero creer que suena algún nombre, pero en plan bien, no porque sea algo que os interese consumir lo más mínimo: Masterón, Primobolan, Oxandrolona, Anadol, Wistrol, Provirol, Superdrol, ese tipo de cosas. Y luego la última familia más curiosa son los derivados de la 19-NOR. Nandrolona, Trembolona, Testosterona. Vuelvo al zoom. Esa última familia, por ejemplo, se buscaba tratar sintesis en el laboratorio añadiendo distintos carbonos, grupos funcionales. Bueno, pues se buscaba que tuviera los menores efectos perjudiciales posible, que fuese lo más selectivo posible sobre el músculo, pero al final ninguno actúa de una manera distinta. Todos actúan igual que la testosterona, que es el andrógeno circula por el cuerpo, se encuentra con un receptor de andrógenos de la célula, idealmente del tejido musculoesquelético. Pero esto no solo pasa así. Cuando tú aportas una dosis suprafisiológica, pues primero va a tener más afinidad por los del músculo esquelético, sobre todo en algunos de estos últimos compuestos que he explicado, pero en última instancia esa selectividad desaparece y va a afectar también al corazón, al cerebro, vasos sanguíneos, a los riñones, y es aquí cuando llegan los problemas. Tú al final querías que solo el músculo recibiese esta estimulación de andrógenos y creciese y se volviese fuerte, pero al final todo tu cuerpo está recibiendo esta señalización y eso crea
muchos efectos adversos. Muchos son los que le preocupan a la gente como, no, es que eso, voy a tener impotencia, voy a tener calvicie, más granos, pero eso son cosas muy, muy absurdas. Yo al final siempre digo que lo más grave es el daño que te llevas al corazón y el daño que te llevas a los riñones. El corazón creo que es muy obvio que cuando te falla no hay un plan B y seguro que estáis al tanto de estos últimos 2 años. Ha habido muchas muertes de culturistas, pues obviamente antes de tiempo. Algunos con 50 años que me siguen pareciendo muy jóvenes, pero gente con 29. Se murió hace poco el Bostin Lloyd, que es... Bostin Lloyd. Joder, con 29 años morirse, ¿en qué cabeza cabe? Y no es que... No, es que ese tío tenía todos los papeles para morir y hiciera las cosas muy mal. Ese precisamente se preocupaba mucho por hacerlo de la mejor manera posible, pero es que al final le estás dando mucha caña a tu cuerpo y eso es como coger un reloj y ir adelantándolo hacia adelante. No hay manera sin riesgos de hacer esto. Hace nada vi su transformación de un año. Espectacular, ¿no? Realmente en un año avanzó lo que 10. Me acuerdo que hace 6 años o 7 años cuando empecé a entrenar vi esa transformación y dije, ¿este pavo qué ha hecho? Ya, pues esos 10 años no solo pasaron para sus músculos. El daño orgánico que produce el consumo de esteroides es muy duro. Y como no se ve, a la gente no le suele preocupar. Y me da mucha rabia cuando los culturistas dicen, no, haz lo que yo he hecho porque mira cómo de fuerte me he puesto. Ya, tío, pero tienes 40 años, quizás te mueras en 10 y estás incitando a muchos chavales a seguir tus pasos cuando, aunque tú no lo creas o no lo quieras reconocer, están abocados al desastre. Y bueno, pues me parece una manera muy peligrosa de enfocar algo que se podría hacer de mejor manera. Yo creo que una cosa interesante que podríamos hablar ahora es la forma en la que estas sustancias consiguen realizar su función en nuestro organismo. Al final son compuestos que, como tú has dicho, van a interactuar sustrato con receptor o entre sí de diferentes formas de interacciones y van a producir diferentes efectos. También hay diferentes funciones que pueden llevar a cabo, como hemos hablado antes. Unas pueden estar más orientadas, diferentes estrategias para, por ejemplo, maximizar la capacidad o la cantidad de masa muscular que puedes obtener, otras para mejorar la recuperación en ciertos momentos. También podrías hablar un poco de diferentes funciones o objetivos con los que se utilizan para diferentes deportes. Bueno, también, no únicamente... Lo primero, la manera de actuación, que al final no lo he llegado a explicar y es lo que justifica todo esto. Se une al receptor de la célula, desde ahí migra al núcleo y lo que se induce son principalmente una serie de efectos genómicos. También hay muchos efectos sobre la membrana plasmática, la membrana celular, pero bueno, estos no están estudiados, no son tan relevantes como lo que es el ayudar a sintetizar ARN transferente que vaya al ribosoma y le diga, oye, vamos a producir más proteína, estimular la síntesis proteica de la célula muscular y mejorar la capacidad que tiene de reponerse del daño causado a esta célula. Lo último que hacen los esteroides es permitirte que tú puedas crear más masa muscular y recuperarte de más daño, o sea, aumentar el volumen de entrenamiento que tú puedes tolerar. Entonces, si tú puedes entrenar más y a raíz de eso crear más músculo, las consecuencias son muy grandes, ¿no? O muy, muy evidentes. Y eso, bueno, pues va a tener transferencia a cualquier deporte. Cualquier persona que tenga más capacidad de entrenar lo que hace va a tener un mejor rendimiento. Hagas lo que hagas, no hay ningún deporte que cuanto menos practiques, mejor. Genial. Y luego también, psicológicamente, también apoya un pelín, ¿no? De que cuando aumentas mucho tus niveles de testosterona, según lo que he visto, hace que los niveles de esfuerzo se sientan mejor. Como que... Sí y no. O sea, hay mucha gente que con el uso de andrógenos se siente pletórica, ve las cosas claras, tiene mucha decisión. Y hay gente que con el abuso de andrógenos, no exclusivamente con la testosterona, pues tiene muy poca capacidad para tolerar los agentes estresores externos. Entonces, aquí hay que poner una balanza. Hay gente que estará mejor y gente que si ya se le hacía difícil sobrellevar la vida cuando era natural, aquí lo va a tener muy difícil. Es decir, los efectos que tiene tanto en la supresión de producción de neuroesteroides por falta de sustrato, como comentaba antes, como efectos directos que tienen los andrógenos en las estructuras celulares y bueno, el desarrollo cognitivo que tengas, son individuales e impredecibles. Entonces, no podría decir de una manera tan clara no, esta persona tiene un mindset mucho más adecuado porque se dopa, porque también tiene papeletas para tener una situación mucho más jodida. Entonces,
Sí, no es mentira que puede ayudar, pero no es una ayuda clara, segura para todo el mundo. No diría, bueno, pues la ventaja competitiva que tiene ese tío es por eso. Claro, sí, sí. Como si, por ejemplo, lo que decías, se quedan sin estrógenos. Una persona que, por ejemplo, se Claro, quede sin estrógenos no va a poder aprovechar esos beneficios. claro, efectivamente. Entonces, hay gente, diría que hay más, sobre todo en el mundo amateur, hay más casos de fracaso que de éxito, ¿no? El típico chaval que pues se hizo un ciclo para ponerse fuerte, se puso muy fuerte esas 8 semanas, después estuvo hecho una basura, le salieron tetillas, granos, perdió todo lo que había ganado, estaba deprimido, no fue a entrenar y ves que en un año ha perdido mucho más, o no solo no ha ganado, sino que ha ido para atrás, que si hubiera seguido haciendo las cosas natural, bueno, por supuesto que si se hubiera dopado adecuadamente. Entonces, yo por lo menos quizás esté un poco sesgado porque a mí me acaba escribiendo la gente que está fastidiada, ¿no? Entonces yo estoy todos los días viendo gente que ha hecho las cosas muy mal y hasta ahora ha hecho polvo. Y digo, pues a este tío no le ha merecido nada la pena. Por eso, porque usan lo primero que les llega, lo que le dijo el director del gimnasio, lo que le dijo el tocho de no sé dónde, lo que le dijo un absoluto incompetente. O ahora en Instagram que la gente como está muy tranquila vendiendo y promocionando SARMs como si no estuviera penado por el artículo 362 del Código Penal. Pues bueno, pues la gente consume SARMs, que lo mismo, actúa de una manera muy similar a los andrógenos que he explicado. Idealmente tiene una selectividad mayor por el tejido muscular, pero bueno, a dosis anabólicas, esa selectividad se vuelve algo absolutamente irreal y utópico. Y en última instancia, ningún SARM es sustrato de estrógenos tampoco. Entonces, es una receta perfecta para el fracaso de chavales jóvenes yo qué sé, de 16 y 22 años que empiezan a usar SARMs porque los estafadores estos les dicen, no, esto no toca el eje, esto no sé qué, no sé cuánto, pero por Dios. Y claro, pues esa semana es maravilloso, pero luego falta de sustrato y no solo no tienen testosterona, que ya es un problema no tener andrógenos, sino que tampoco tienen todas las hormonas esteroideas que hubieran producido a partir de esa testosterona. Entonces tienen un dramón. Entonces, lo que hubieran ganado no lo mantienen, más todas las pesadillas y historias para no dormir que supone ese tipo de prácticas. Claro, porque se puede comprar en una página web normal. Como son Sí, sustancias sí, de contar. experimentación, tú entras en internet, compras tus No, SARMs, pero que ni están se, se, demostrados muchos. se puede hacer, pero no es legal. Es decir, no todo lo que suelen decir es, no, es como es para experimentación, tal, pero bueno, a ver, esto en la legislación española no funciona así. Las cosas no son lo que las partes dicen que son, sino lo que verdaderamente son. Entonces, tú no puedes decir, no, esto es para tus ratones y comprar cualquier fármaco. Eso es una venta de productos. Además, no podría hacerlo ni con un fármaco aprobado, imagínate con un fármaco que no ha sido aprobado. La cosa es que si a esa empresa o a ese dealer que no le ha denunciado a nadie, no se ha abierto un proceso de instrucción contra él, pues hasta que no le pare a alguien, lo va a seguir haciendo, pero no porque lo esté haciendo sea legal. Y es verdad que es alucinante las infraestructuras que están montadas, cómo se Sí. publicitan con total impunidad y bueno, pero simplemente aún no ha caído ninguno, no se ha puesto el Ministerio Fiscal o la policía o no ha habido ninguna denuncia de particular a investigar ello. Pero vamos, La yo verdad que es un tema estoy esperando el día. la verdad que es un tema que queríamos tratar porque como dices tú, se está poniendo muchísimo de moda y sobre todo en Ya gente alucina. joven. Sí, sí, sí. Bueno, pero y gente muy mayor. Los antiguos culturistas han visto que ahora a mí me han ofrecido 2 empresas de salud españolas colaborar con ellos. De, bueno, pues tú promocionas tal. Y digo, joder, este tío no, ha visto algo de mi perfil rápidamente, pero no entiende ni qué hago, ni de lo que hablo, ni nada de nada. Porque vamos, solo faltaba ponerme a anunciar SAMS. Eh, pero sí, buscan colaboraciones masivas con gente y con gente que no suele tener ni idea de lo que está promocionando, de hecho. Y te lo ven y dicen, no, esto no tiene efectos secundarios casi, si se hace con responsabilidad, si se hace las cosas bien, no pasa nada, tal. Bueno, yo no les culpo a ellos, ¿sí? Al final toda persona es libre de intentar vender, hacer dinero como le dé la gana hasta que le pillen. No, creo que es responsabilidad última del consumidor de informarse, no dejarse engañar, pero yo desde fuera lo veo un poco atónito, la verdad, y estoy esperando el día que algo pase. ¿Y qué cabida crees que pueden tener, aparte de los SARMs, algún péptido para la recuperación como BPC 157, ese tipo de sustancias? Primero con los SAMs, que son mucho más parecidos a los andrógenos que comentaba que a los péptidos en sí mismos. Los SAMs sí que tienen lugar en las programaciones, sobre todo con mujeres. Cuando se usan
sustancias dopantes en mujeres relacionadas con los andrógenos, es mucho más interesante utilizar algo como SAN porque no tiene, es verdad que son más selectivos y que además no tienen casi efectos virilizantes. Ese punto sí hay que dárselo, y una mujer generalmente necesita mucha menos dosis que un hombre. Entonces, utilizar un compuesto como los SAN siempre es más interesante para una mujer que en un hombre no tiene ningún tipo de beneficio. Jamás le recomendaría a ningún chico que si se va a dopar para mejorar el rendimiento de algún deporte, utilizar, o porque se quiera ver mejor, utilizar ese SAN. Sería simplemente absurdo. Pero a una chica sí que le veo utilidad. Y luego los péptidos, sí que se ha demostrado que con algunas lesiones sí que puede ayudar, pero mucha gente me pregunta por los dos péptidos que me habéis comentado, por dos tipos de lesiones sobre todo, articulares y tendinosas. Pensad en el tendón, es un tejido que de por sí está muy poco irrigado. O sea, es difícil hacer que llegue lo que tú quieras inyectar al tendón y que lo pueda usar de una manera eficaz durante la lesión. Se ha visto que en algunos casos el uso de estos péptidos sí que mejora mucho la bajada de inflamación, mejora la recuperación, pero también se ha visto que en la zona donde se ha utilizado, en el momento que se deja de utilizar y vuelve a la carga, está como más sensible a una nueva lesión o es menos resiliente. Entonces es bastante concluyente. Me han preguntado bastante por esto y todavía no me he querido pronunciar porque no tengo una opinión muy formada, y la opinión muy formada no me gusta hacerla solo con base en lo que se ha visto en un estudio, sino entendiendo el proceso bioquímico que hay detrás, qué interacciona con qué, que deja de funcionar tan bien como debería, y de momento no lo conozco. Entonces, no quiero tirar mierda, pero no me parece muy prometedor. Sé que mucha gente, incluso algunos que sí que respeto y tengo buena estima, hablan bien de ello, pero de momento me parece inconcluyente, y cuando algo parece que tiene cosas malas, suele ser más malo que bueno. Porque al final esto es... se genera mucho contenido online de los beneficios que tiene algún compuesto, porque la gente que quiere venderlo es muy pesada y saca mucho contenido diciendo las maravillas que tiene. Entonces, por cada cosa buena que hay, o por cada 1000 cosas buenas, a lo mejor encuentras una mala. Y es difícil acumular tanto contenido como para poder discernir la realidad dentro de tanta basura. Otra hormona peptídica, y con ello, Sí. es la hormona de crecimiento. Habéis oído hablar mucho de ella, ¿no? Sí. Aunque sea por el caso de Messi, aquel día y tal. Esta también es una cadena peptídica. Y esta sí que me parece muy, muy interesante en todo, por supuesto, en todos los deportes, y incluso personas fuera de la mejora deportiva, fuera del ámbito deportivo. Se utilizan muchísimo las clínicas anti-aging, bueno, en países que tienen más cultura que España, como puede ser en el sur de Estados Unidos, se lleva un montón, en Los Ángeles, Museo y demás, y también en Latinoamérica. Y el tema de la cirugía estética y clínicas de anti-aging están muy a la orden del día. Pero bueno, dentro del ámbito deportivo, la hormona de crecimiento es una auténtica maravilla. No para los temas anabólicos, que se suele decir mucha gente, no, tomas hormona de crecimiento y creces, te pones más grande o algo así. Para eso es una auténtica mierda, aunque sobre el papel debería funcionar. Cuando se ha probado con poblaciones ancianas, no han ganado en 1 kilo de masa magra, y estamos hablando de poblaciones que cuando les das batidos de proteína ganan masa magra. O sea, imagínate cómo de poco anabólico tiene que ser este tipo de protocolo. Pero sí que ayuda muchísimo en la composición corporal, es decir, a movilizar ácidos grasos, que luego tú tienes que oxidar claramente, pero para etapas de definición, por ejemplo, ayuda muchísimo a la movilización de grasa y facilitar la mejor composición un poco corporal posible mientras tú estás en déficit calórico. Es decir, tienes que hacer lo mismo, curártelo, pero oxidas más grasa, mantienes más masa magra, y en etapas de volumen, que es aquí donde es súper importante para culturistas, puedes ganar muchos más kilos con un mejor particionamiento calórico sobre los tejidos. Es decir, de los 5 kilos que has ganado, si no hubieras usado hormona de crecimiento, quizá hubieras ganado más grasa, y con esto pues más se va al músculo y no acumulas tanta grasa en una etapa de volumen, que es algo más que bienvenido, ¿verdad? Se suele hablar mucho sobre esto, al menos lo que he oído yo, que la época de los gigantes del culturismo era una combinación muy utilizada, grandes dosis de hormona de crecimiento y grandes dosis de esteroides. Efectivamente. No fue una cosa que en sí misma te haga grande, pero como digo, es una llave que te abre la puerta a que abras ese camino hacia pesar esas barbaridades. Entonces, para un tío que ya que estaría empezando ahí los top 110 kilos, 115 kilos magros, ahí es muy difícil ganar peso. Ya no te digo músculo, grasa o músculo se te va a hacer muy cuesta arriba. Pues el empezar a usar cosas las más peptídicas, como puede ser la hormona de crecimiento o la insulina,
pues abrió la puerta a que entrase más nutriente en la célula en primer lugar y segundo que más fuera a donde nos interesaba que fuera. Creo que ahí abrió una etapa de los mass monsters que bueno, a los otros deportistas nadie le interesa llevar el físico a ese extremo, pero bueno, la ayuda está ahí. Entonces son cosas interesantes y generalmente están muy demonizadas en comparación a los esteroides. Dicen, no, joder, es que ya cuando usas insulina es cuando estás muy en riesgo de muerte y realmente es algo infinitas veces más seguro que cualquier otro compuesto o fármacos que se utilizan en el deporte, tanto la insulina como la hormona de crecimiento. Que se viene utilizando además desde hace muchísimos años, ¿no? La insulina. Es como lo más Hombre, primitivo. Era prioritario que los diabéticos insulinodependientes no se murieran. Sí que ha evolucionado el cómo creamos esa insulina, que antes se extraía de los cerdos y ahora pues ya lo podemos hacer con microbiología. Efectivamente, pero en esencia es lo mismo. Entonces, ha habido algún caso, incluso reportes de gente que se ha intentado suicidar con insulina, utilizando auténticas barbaridades de 5.000 unidades internacionales, cosas así. Es muy difícil morirse con insulina. Puedes tener una hipoglucemia potente y tal, pero muy difícil que te mueras. Y sobre la insulina, quizás es una pregunta tonta, pero ¿alguien que tuviera diabetes lo podría utilizar para aumentar su rendimiento? Es decir, porque la gente que tendría diabetes son los únicos que podrían pasar los controles. ¿Puede esto ayudarles a estas personas a aumentar el rendimiento? No más que a una persona que no sea diabético. Es decir, si tú utilizas insulina, pues tienes la misma ventaja competitiva, igual que tú, con la ventaja que tú mañana puedes dejar de usarlo. Él no. Entonces, creo que él además siempre va a tener ese peso, ese riesgo de, yo estoy jugando con fuego, ¿no? Y luego lo segundo es que para que él lo use en un control, lo pueda pasar un control con ello, tiene que solicitar una autorización de uso terapéutico. Que bueno, que se lo suele conceder sin ningún problema. Pero es que el problema es que la insulina en un control de dopaje es absolutamente indetectable. Salvo que te pillen inyectándote, no tienes ningún problema. Más aún en controles como puede ser powerlifting, que son de orina el día de la competición. Si un tío está usando insulina todo el año, no queda ni rastro de eso. Entonces, sobre todo porque con cosas que tu propio cuerpo produce, siempre vas a tener más jaleo en la técnica analítica para detectarlo. Cosas como hormona de crecimiento, insulina, testosterona. No es que sea la testosterona o la hormona de crecimiento indetectables, la insulina sí, porque al final sí que podemos meternos en IRMS para ver de dónde ha salido esa testosterona, comprobar isoformas y contrastar la hormona de crecimiento con el resto de factores de crecimiento que debería haber producido tu cuerpo naturalmente. Pero es más difícil que si, por ejemplo, encuentras clenbuterol en la orina de alguien. Dices, por poco que haya, ¿qué hace eso ahí, tío? ¿Cómo ha llegado? Es muy difícil, bueno, es imposible defender que has producido clenbuterol de manera espontánea, ¿no? El chuletón. Son un poquito más complicados. Claro, el famoso caso de Contador siempre me hace mucha gracia lo de me comí un filete. Bueno, da igual, era tu responsabilidad que no comieras ningún filete contaminado, pero eso. Cosas como hormona de crecimiento, insulina, testosterona o EPO, que no es muy común en powerlifting o culturismo, pero en ciclismo se ve mucho. Creo que ahora mismo la única manera que tenemos de verlo es en un análisis sanguíneo, jamás en una orina no lo sacarías, es ir identificando y reconociendo las distintas cadenas de azúcares que tuvieran los glóbulos sanguíneos del sujeto en cuestión y las que hayas encontrado y ver, mira, esta no es tuya. Y ya está, y te pilla con EPO. Pero es una técnica analítica más costosa, más difícil, más exigente, entonces siempre complicas un poco el tema de pillar a un tramposo cuando utiliza cosas que su cuerpo sí debe tener. Y relacionado con el EPO, ¿se ha utilizado en algún caso células madre para de alguna forma aumentar el rendimiento? Pues no lo conozco, pero sí que es que al final el aumentar los factores eritropoyéticos lo haces hasta con esteroides, es decir, es algo muy sensible y sí entiendo que pueda pasar estimulando la producción de la médula ósea. Al final habrá más serie roja, más glóbulos rojos y más oxígeno en el cuerpo. Sí. Pero no he visto con mis propios ojos ningún protocolo haciendo eso y me inclino a pensar que eso ya es un protocolo que veríamos en casos un poquito más de alto standing, llevados por un equipo médico en equipos nacionales y no en un gimnasio, un exculturista. Me gustaría verlo, estoy seguro, tiene mucho sentido poder hacerlo, pero no he visto ninguno. En unos años Pascu te comenta que se va a dedicar a ello. Pues mira, me parece súper interesante. El campo de la medicina regenerativa están haciendo justamente ahora, entonces quizá
Yo sí que lo llevo más para la parte de salud. Imagínate, tienes un accidente, pierdes parte de un brazo, pues te pueden extraer células de una pierna, regenerarlas en el laboratorio, desdiferenciarlas y volvértelas a implantar en forma de brazo. Eso, eso Eso es es una la leche. locura. Y gracias a Dios, la vanguardia médica está en eso, porque muchas veces preguntan, oye, ¿cómo van los estudios para esteroides que no hagan? Te digo, tío, es que no están preocupados por eso nadie, solo tú Claro, y eso es. cuatro colgados, ¿sabes? Los seres humanos bastante nos estamos esforzando por evitar que la gente no muera, ¿no? No vamos a estar preocupados porque, eso, a ver si llegas a pesar 130 kilos, tío. No, nos da igual. A mí lo digo como deportista y como auténtico fan de ese mundo. Celebro que la gente que está desarrollando fármacos, investigando, está centrada en otras cosas. Lo celebro de verdad. Y luego, quizás lo que sería más relevante a la mayoría de gente que está escuchando esto y lo que la mayoría de gente puede sacar un valor para ellos es ¿qué podría hacer un natural para optimizarse hormonalmente? Es decir, rendir al máximo nivel, ganar máximo de masa muscular. Y luego, aparte de Ujú. eso, ya de cosas naturales, ¿qué podría hacer una persona que no vaya a ser ninguna sustancia prohibida y le aumente el rendimiento en la competición? Vale, pues aquí por escalones. Lo primero que hay que hacer es entrenar adecuadamente. Y entrenar adecuadamente no es voy todo el día al gimnasio, me esfuerzo un montón y tal. No, es llevar una planificación sensata, meticulosa de lo que haces, trato de progresar una semana. Si te duele algo, entiende por qué te duele, mejora técnicamente, no fuerces las cosas cuando no toca forzarlas. Esto es algo que, a pesar de que te sepas la teoría, tardas años en aplicar a ti mismo. Y lo digo siendo el primero que está dando consejos sin aplicárselo a sí mismo. Entrena bien, eso es súper importante. Y lo segundo, descansa. No creces por lo que haces en el gimnasio, sino por lo que puedes recuperar luego en la cama y en el día a día. Si tú eres una persona que de manera crónica, sobre todo en estas edades, es muy normal, pues mira, tengo exámenes, o estudio y trabajo, duermo 4 horas, duermo 6 horas. Pues mira, da gracias a que estás rindiendo en el gimnasio y mejorando. Tienes que dormir muchas horas y de manera eh, regular, es decir, no vale, bueno, pues hoy me he ido a dormir a las 8 de la tarde, pero otro día me voy a las 5 de la mañana y luego recupero un poco la siesta. El cuerpo no funciona así, no, pues si vas muy cansado de echarte una siesta, pero oye, trata de concederte a ti las horas de sueño que necesitas, ser regular con tus ritmos y luego come adecuadamente. Creo que esto es algo que sí que nos preocupamos un poquito todos por ello. Cuadramos calorías, cuadramos macros, cuadramos micronutrientes, pero estas tres cosas al dedillo son cosas que muy poca gente hace. Yo solo veo, bueno, los atletas top y tal, pues sí sabemos que lo hacen, pero la mayoría de gente que me pregunta eso por Instagram, por esteroides, me meto en sus historias el viernes por la noche y el viernes por la noche están de fiesta. Pues mira, lo siento mucho, pero eso no tienes nada que optimizar. Tienes que quitar primero ese tipo de prácticas. Y si haces todo perfecto de lunes a viernes, pero el sábado te pillas un coma etílico, pues no me preguntes por optimizar cosas. Ya sabes qué tienes que hacer primero, ¿no? Y esto es un plato que no suele ser de buen gusto para la gente, pero bueno, yo estoy en la obligación moral de decirlo. Alcohol, 0, 0. Eso no se puede conseguir. Cuando ya cumples esas cosas, pues tiene absoluto sentido decir, ¿qué puedo tratar de mejorar con el consumo de suplementos? Yo aquí siempre creo que es obligatorio recomendar la creatina. Creo que para las pocas cosas que están absolutamente probadas, que dan un beneficio, además es barato y fácil de conseguir, pues mira, toma creatina incluso aunque no hagas deporte. Eso es algo que te va a venir bien. Y una cosa que sí que no recomiendo a la gente, y yo os abogo mucho por ello, es la ecdisterona. No sé si habéis leído algo de lo que he escrito sobre ello, yo o cualquier persona. Carlos Mejías o Adrián Sí. Díaz Rúa también ha escrito mucho sobre ella. Bueno, pues no tiene tanta literatura científica como lo tiene la creatina, pero todo lo que tenemos es prometedor. Yo siempre lo recomiendo a los atletas que llevo, yo mismo la consumo y es una cosa bastante útil, muy interesante. Creo que da para hacer otro podcast de ello, pero bueno, a los que no hayáis escuchado hablar de ella antes, buscad un poco ecdisterona. Si queréis poner ecdisterona José Granda o cómo funciona la ecdisterona, por ver qué pienso sobre este compuesto. Y bueno, eso me parece interesante. Para gente que además tiene mucha carga de trabajo, mucho estrés, suplementos como la ashwagandha o la rhodiola rosea sí que tienen bastante evidencia también, puede ser de utilidad, pero no es una... Si buscáis cosas de, oye, me tomo una pastilla y es un testosterone booster o cosas estas que ponen
páginas de nutrición, directamente os recomiendo cerrar la página. No hay ningún suplemento que de por sí solo para una persona sin patologías, sin carencias, sin deficiencias y que está haciendo las cosas bien, este disclaimer es importante, estas cosas es importante antes, vaya a ayudar a mejorar los niveles de testosterona, ¿vale? No hay ningún testosterone booster real, así que olvidaros de eso. Para la función sexual, sin embargo, sí que es útil tomar suplementos como puede ser la maca andina. No va a mejorar tus niveles de testosterona, pero si eres una persona que está haciendo todo bien y ves que algo no funciona, te has hecho una analítica, ves que los niveles están bien, pero simplemente tu libido va por los suelos, prueba la maca andina o a mejorar un poco tu gestión del estrés. Es decir, a lo mejor tienes demasiadas cosas en tu vida, crees que puedes con ello y tu cuerpo te está diciendo que no. Eso es una cosa que nos puede pasar a todos. Hay veces que aunque crees que puedes con todo lo que te está echando encima, tienes que respirar, ver qué hay en tu semana y darte cuenta de que eso no es sostenible. Es mejor quitarte un par de cosas y vivir mejor. Qué bueno. Sobre el tema de los suplementos de testosterone boosters, por así decirlo, hace no demasiado me escuché un podcast de Andrew Haberman, que es un neurocientífico de Estados Unidos, que habló de el Tonkatalí, Fadoya agrestis y ¿Sí? turquesterona. No sé si te Sí, suena. la turquesterona es otro ecdisteroide como la ecdisterona que estaba comentando antes, pero estos no funcionan regulando al alza el sistema de retroalimentación de producción de testosterona que está explicando antes. Tienen efectos sobre la membrana de las células, fosforilación de ATK y otro tipo de mecanismos. De ninguno de ellos se ha demostrado, o por lo menos yo no he leído ninguno, que actúe mediante la elevación de tu producción de testosterona. Entonces, no lo incluyo ahí. Claro. Yo es que no de turquesterona, de Tonkatalí, vi que aumentaba la hormona luteinizante. Pues mira, sí, como es la LH que he comentado antes, una de las dos gonadotropinas, pero es que en este proceso en general, casi ningún proceso biológico, más sustrato es más producción. Es decir, el factor limitante rara vez es la gonadotropina. En un caso, por ejemplo, de una persona que haya tenido un ciclo mal diseñado, tenga una mala recuperación tras utilizar cualquier factor que vaya a aumentar las gonadotropinas, tanto LH como FSH, sí que va a tener una mejora en la producción de testosterona. Pero como digo, en una persona sana, rara vez va a estar limitada su producción de testosterona por la cantidad de LH que tuviera previamente. Claro. Pero vamos, ahí en ese caso ese suplemento funcionaría de una manera muy parecida cuando se usa un SERM en un postciclo, ¿no? El fármaco le dice bloquea el receptor de estrógenos del hipotálamo, no tiene esa señalización negativa por parte de los estrógenos circulantes y aumenta la liberación de gonadotropina que previamente se había visto reducida. Pero es un sujeto que considero con una patología, aunque no sea una patología natural y espontánea, es una carencia al fin y al cabo, ¿no? Entonces no es un suplemento que pudiera recomendar al público general para mejorar su producción de testosterona, porque cualquier sujeto sano que lo use no tendría por qué ver esa mejora. Claro. Vamos, que por lo general los que dirías que funcionan en gente que está sana y gente que no está sana en general, los ecdisteroides funcionan bien independientemente de... Sí, porque es otra vía de acción. Entonces, si estás afectado por una cosa distinta, bienvenido sea esta ayuda, y si no estás afectado es donde sí que vas a ver la ayuda extra, ¿no? Lo otro simplemente estás paliando por otra vía. Genial. Y en relación a la optimización natural que has comentado antes, al margen de los pilares principales de descanso, nutrición, entrenamiento, ¿crees que otros factores podrían significativamente afectar a una mayor optimización? Por ejemplo, no utilizar botellas de plástico por los residuos que puedan contener y lo que pueda inhibir a la síntesis de testosterona, o hábitos de este tipo. ¿Crees que son significativos o que realmente te quitan más de lo que el estar preocupándote en ellos te quita más de lo que te da? Pues honestamente creo que no son muy relevantes. Sería aplicar un principio de Pareto a lo bestia. Ya no creo que fuera un 80-20, sino un 999.999. Y no te niego que pueda haber un 1 al final de esa cadena larga de ceros, pero desde luego no merece la pena preocuparse con los datos que tenemos ahora mismo. Creo que simplemente el estar preocupado por eso ya es un agente estresor en sí mismo que te va a quitar, que te va a quitar un poco de capacidad que puedas dedicar a otras cosas.
Y luego, relacionado con todo el tema de testosterona, hay gente que ya está en sus 40 años, 50 años y dice, joder, me siento con muy poca energía. Y se está poniendo de moda el tema de TRT, de la De la terapia de TRT. reemplazo de testosterona. ¿Tú qué Sí, piensas de esto? ¿Crees que puede ser pues interesante o crees que es absolutamente. peligroso? No, absolutamente, absolutamente. En una persona que tenga una deficiencia de testosterona, bien por un hipogonadismo primario o secundario, o porque la edad es como es y según cumples años los niveles de testosterona caen, me parece mucho más que conveniente tratar de optimizar tu calidad de vida, ya no te digo rendimiento deportivo, calidad de vida, suplementándote con testosterona, suplementándote con, entre comillas, ¿no? Igual que eso, una persona insulino dependiente pues lo hace por no morirse, pero hay infinidad de fármacos que le damos a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. Ya no, la medicina ya no se preocupa por la vida o muerte, sino por, hey, vive mejor. Entonces, una persona que con un análisis en la mano y un seguimiento médico ve que tiene una deficiencia en sus niveles de testosterona, me parece mucho más que razonable aportar de una manera exógena estos niveles fisiológicos, y subrayo lo de fisiológicos porque a la gente no le queda claro lo de la terapia de reemplazo de testosterona. Terapia de reemplazo de testosterona es aportarte los niveles óptimos que hubiera producido tu cuerpo de testosterona en una situación ideal, no meterte un ciclo de testosterona. Es diferente y la diferencia ahí está en los números. Cuando dicen, oye, ¿qué te parece cuando, Granda, ¿me puedes valorar esta TRT que voy a hacer con 500 miligramos de testosterona semanales? ¿Qué dices? ¿Cómo que una TRT? ¿Pero de qué vas? Te estás haciendo un ciclazo. El Entonces, TRT diríamos que sí, suele ser 50, ¿no? Algo así. bueno, Bueno, dependiendo un entre poco, 50. pero En, no en todas las personas aportar una cantidad de testosterona va a tener el mismo cambio en sus niveles de testosterona. De 50 a 250, 250 ya sería bastante alto, pero 100, 150 veo mucho porque la gente lo que quiere hacer una TRT es para estar en el rango alto. Nadie se mete una TRT para estar en el límite inferior, ¿no? Pero bueno, si claro. con 50 vas bien, sería una tontería aportar más. Te pone la terapia un médico siempre, y vais de abajo arriba. Generalmente con poco suele funcionar bien y se nota mucho porque lo utilizan personas que han tenido deprivación de esta hormona. Ya pasan a tener niveles significativos, tampoco tienes que irte al rango altísimo. Y bueno, los inconvenientes de esto, el primero es muy claro, que es la dependencia. No es un tratamiento puntual de estoy usando unas semanas, me recupero y para adelante. Esto no es así. Esto es un aporte crónico de por vida de esta testosterona. Si ya tenías un problema que producías cero o poca, pues no tienes un gran inconveniente con empezar a usar testosterona exógena. Pero mucha gente joven y sana me dice, voy a empezar a hacer una TRT. ¿Por qué vas a suprimir tu producción natural de testosterona para tener lo mismo que hubieras tenido en una situación sana que entiendo que tienes, ¿no? Si eres una persona enferma, pues bueno, vete adelante con ese tratamiento. Pero en alguien sano es absolutamente implanteable hacer una TRT. Y la otra cosa mala es que, claro, al suprimir tu eje y la producción de gonadotropinas, también pierdes la fertilidad. Entonces, en una persona de 50 años que empiezas a hacer una TRT, quizá ya no esté preocupada por tener hijos. Pero una persona de 20 largos años, 30 años, sí que lo considero en una etapa como para que le preocupe tener hijos en un futuro. Entonces ese es un inconveniente de la TRT, el que yo veo más gordo, el que a mí mismo me impediría empezar a optimizar mis niveles de testosterona de esa manera. Porque tienes la opción de congelar semen y cosas así, pero Claro. no es el proceso más bonito de hacer hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que veo más grave y otra cosa que vemos, que lamentablemente estamos viendo estos últimos años, es una persona que le preocupan los escenarios de ¿y si pasa? Bueno, pues imagínate que cosas como la pandemia, la guerra de Rusia, cosas que sean así, el sistema no se mantiene de una manera tan sostenible como hemos tenido hasta ahora y el día de mañana dejas de tener acceso a medicinas o tratamientos como al ritmo y nivel que tenemos ahora mismo. Pues tú ya dependes de testosterona exógena. A mí eso de depender me cuesta un poco. Tenemos millones de ciudadanos polimedicados que dependen de otros fármacos, pero a mí pasar voluntariamente, estar en esa situación, me pesa un poco la conciencia. Pudiendo Entonces esos son llegar a los la raíz inconvenientes del que veo. problema, por así decirlo, y solucionarlo, el dejar de salir de fiesta, como decíamos, o dejar de beber, pudiendo hacer Claro, pero bueno, eso, sí, en una persona joven sí, pero bueno, mucha gente eso tiene un hipogonadismo que no puede mejorar de ninguna manera más que ya aportando esa hormona exógenamente, o gente que se ha reventado a base de esteroides y ahora o está en TRT o no tiene testosterona. claro. Entonces, en un caso que se pueda mejorar, sí, pero
ya te digo, alguien natural, si te quieres ciclar, vale, pero no hagas una TRT. O sea, de verdad, ese es el caso más tonto que veo, porque creo que se debe a que la gente no entiende lo que es la TRT. Creo. Claro, y Porque eso es si no, importante si también no me lo remarcarlo, que al final la TRT estaba enfocada a una persona que por el motivo que sea no está produciendo esa hormona y está teniendo todos los efectos negativos de no tener esa producción, en pérdida de vitalidad, en pérdida de energía, de motivación, lo que has comentado antes tú. Entonces, ese es un poco el objetivo, tratar de paliarlo con una aportación exógena en el momento en el que el médico te lo prescribe porque tienes esa necesidad. Eso es. ¿Cómo hayas llegado a ese punto? Si ha sido de manera natural y espontánea o porque has consumido esteroides, me da un poco lo mismo. Estás en la misma situación, supongo. Y luego hay gente que coge, gente natural como nosotros, 20 y pocos años, duerme 3 horas al día durante unos días y va al médico y dice, hazme un análisis, a ver qué tal. Sí que lo había visto. Bueno, pues yo estoy en algunos grupos de gente de consumo y todo, bueno, pues siempre tratando de ayudar un poco. Y dicen, bueno, pues no, te metes un ciclazo, vas y lo ves por los suelos. Pero bueno, creo que al final en España, por ejemplo, por lo menos en la Seguridad Social, no con un análisis donde tengas niveles bajos te dan una TRT. Te van a hacer un seguimiento, tienes que tener varios análisis, va a ser un proceso largo, quizás te hagan una prueba, una resonancia para ver si está todo bien. Van a mirar, o sea, se van a preocupar por curarte por si te pasa algo. No, me parece un uso fraudulento de los recursos del Estado, pero la gente lo hace, o sea, somos los peores, la gente lo hace. Yo creo que ahí lo ideal es irte a un médico privado. Sí, yo lo he visto alguna vez y creo que lo ideal es ir a un médico privado que te lo pagues o que tengas un seguro que sabes algo de estas cosas y que no solo te paute la TRT, sino que te diga además cómo debes, de qué te tienes que preocupar los próximos años. Claro. Y te guíe un poco el proceso, porque no todo el mundo tiene que saber de esto. Y para eso están los médicos. Claro. Y luego ya yendo a tema de dieta, ese tipo de cosas que también controlas bastante, ¿qué le recomendarías a un atleta para maximizar su rendimiento en cuanto a la dieta? ¿Qué tipo de alimentación sería el óptimo para un atleta, por ejemplo, de powerlifting o un entrenamiento de fuerza? ¿Qué características tendría la dieta? Bueno, lo primero que le digo, que lo comento mucho con la de powerlifting, es no te pongas gordo porque sí. La grasa no da kilos, ¿vale? Y mucha gente dice, no, es que tengo que estar en menos 105. Ya, pero te estás metiendo 20 kilos de tocino. El cuerpo no produce al ritmo que a ti te apetezca crecer. Haz las cosas bien, ¿vale? No te digo que tengas que estar rajado todo el año siempre, pero no aceleres un proceso que es necesariamente lento. Lo mismo para subir que para bajar. Si tú haces las cosas rápido, lo que vas a estar haciendo ahí es o meter más grasa de la que te gustaría o perder más músculo de lo que te gustaría. Y luego, por lo demás, pues eso, va a ser muy básico, pero controla de una manera exquisita cuántas calorías necesitas en cada momento, ¿vale? No, tampoco día a día, pero sí por fases. Encuentra tus calorías de mantenimiento. Si quieres subir, sube unas poquitas calorías, 100, 200, y ve viendo cómo se asienta el peso. Al momento que dejes de subir al ritmo que te hubiera gustado, que es poco por semana, en torno a un 0,05, 0,1% de tu peso corporal, subes más calorías. Y para abajo lo mismo, cortas un poquito. La gente que de repente dice, bueno, voy a hacer déficit, me corto 800 calorías o 1200 calorías, digo, pues córtate un brazo ya directamente si lo que quieres perder peso porque sí. Entonces hay que hacer las cosas con mucha calma y mucha cabeza. Entonces encuentra siempre las calorías que estás necesitando y ajusta eso. Esto me parece la piedra angular de la nutrición deportiva. Y siempre para arriba o para abajo. Rara vez, algo que tengas que mantenerte en una categoría con una competición inmediata, rara vez tiene algún sentido mantenerte en una dieta normocalórica. Esto lo digo para el mejor rendimiento, no para la población general. Que generalmente son consejos sensiblemente rendimiento, diferentes. No salud. Claro, sí, no es lo mismo. Y luego, el reparto de macros. Yo siempre recomiendo, dentro de lo que se recomienda a la población general, una ingesta alta de proteína, en torno a 2,2 gramos por kilo de peso corporal, tanto subiendo como bajando. La verdad es que la mayoría de atletas mantengo las proteínas fijas siempre, salvo que haya una variación muy significativa de su peso corporal, tanto en definición como en volumen, tienen las mismas proteínas. Y luego, ya según la persona, hago el reparto de carbos y grasas. Yo personalmente siempre tengo las grasas muy bajas porque
rindo muy bien con unos carbohidratos altos, las grasas no me sientan de maravilla y casi toda la ingesta la tengo residual o por aceite de oliva. Ahí sí que sigo mucho una dieta flexible, en general conmigo con los atletas, pero con las grasas, para las pocas que tomo, sí miro mucho el perfil lipídico de los alimentos, casi todo lo que tomo es aceite de oliva. Y luego, sí, los hidratos es lo que más varía en una etapa u otra. Trato de mantenerlos muy altos, en torno al 70% restante, 80% restante, una vez quitadas las proteínas, son hidratos de carbono. Cero miedo, esto lo digo solo para deportistas, no para la población general, cero miedo a los azúcares simples. Aquí cuando dicen que no superan el 10%, pues mira, lo hacen pensando que una persona sedentaria que se pasa la vida con el culo pegado al sofá, que no hace actividad, como encima relaciona un consumo de azúcares libres, lo que va a pasar es que probablemente tenga una ingesta calórica mucho más alta de lo que necesite. Esa persona desarrolle sobrepeso y todas las enfermedades relacionadas con el sobrepeso se magnifiquen e intensifiquen en esa persona. Por lo tanto, hay una correlación, que no causalidad, entre consumo de azúcares libres y enfermedades. Pero en deportistas o personas que tienen un perfecto control de su ingesta calórica y que además llevan a cabo actividad, no hay ningún peligro en los azúcares simples. Al final, bioquímicamente hablando, cuando tú vas hidrolizando un hidrato de carbono, todos son azúcares simples. Y lo que tu intestino absorbe son azúcares simples, monosacáridos. Entonces, a la gente muchas veces flipa cuando empieza a entrenar conmigo y les digo, no, mira, de entreno te vas a llevar una botella de 2 litros de agua y te echas 30, 60 gramos de azúcar. ¿Cómo voy a tomar tanto azúcar? Me voy a morir con tanto azúcar. Entonces, hay un proceso educativo ahí donde alguien que no tiene idea de lo que es un monosacárido le tengas que explicar que no es distinto a lo que hay en una zanahoria. Lo que pasa es que el grado de cadenas que han formado y cómo lo va hidrolizando luego, pues va a variar mucho y la fibra que tenga el propio alimento va a variar mucho la saciedad que a ti te reporta y la velocidad de liberación al torrente sanguíneo de esa glucosa, pero en esencia la glucosa es glucosa. Entonces, claro, eso es lo más importante que creo que un atleta tiene que entender de la alimentación deportiva así sintetizado en 5 minutos. No sé si compartís este punto de vista o queréis puntualizar algo. Yo en mi caso, personalmente me sienta un poco mal hacer una dieta alta en carbohidratos porque me entra mucho sueño. Entonces no suelo utilizar demasiados carbohidratos por el hecho de que con tomar pocos ya tengo lo suficiente para entrenar bastante bien y siento que me deja un poco letárgico. Es decir, probé la definición hacerla con muchos más carbohidratos y mucha más proteína porque al final puedes comer más cantidad y en teoría rendir mejor, pero me empezó a entrar sueño y digo, voy a meter un poco más de grasas y voy a bajar los carbohidratos porque me quita bastante energía. Entonces, en mi caso sí que individualizo eso y me funciona mejor de esa manera. Pero sí que opino que en una persona deportista no le tiene que tener ningún miedo a los carbohidratos ni al azúcar porque lo está utilizando. Pero el problema es consumir muchos azúcares y no utilizarlos. Luego es fundamental individualizar en cada caso y eso, y ver la respuesta que tiene el atleta. Por ejemplo, llevo una chica Power que tiene síndrome de ovario poliquístico y tenemos que tener los hidratos súper bajos. No es que rara vez aquí las cosas son siempre buenas, siempre malas. Hay que entender qué es cada cosa, cómo funciona y por qué interesa meterla o no. Por eso a mí me revientan no solo los protocolos farmacológicos de haz esto porque sí. Con una dieta, cuando veo una dieta cerrada y haz esto con 0,8 de proteína, 55 de hidratos, 35 de grasa, así que tanto se ha saturado y tal, digo, qué vago eres, qué pocas ganas de aprender has tenido. Y yo cuando recuerdo las asignaturas de nutrición en la carrera, digo, a ver, ¿qué quiero? ¿Aprobar la asignatura o tener razón? Y al final, pues me tragaba un sapo antes de ir a clase cada mañana y pasaba el día, porque hay mucho conocimiento obsoleto dentro de los profesionales de la salud y de la nutrición concretamente. Y yo entiendo que al final a la población general no tienen por qué querer aprender y hay que darles mensajes simples, pero muchas veces nosotros los profesionales pecamos de simplistas y a mí me sabe muy mal a nivel personal. En relación a esto que hemos estado comentando sobre dieta de definición, ¿crees que se puede ganar músculo a la vez que definir o únicamente se podría, siendo natural, o únicamente se limitaría a personas principiantes? Bueno, personas muy principiantes. En un tío que lleva tiempo entrenando, que tiene una composición corporal óptima, si quieres ganar músculo no cuentes con hacer una etapa de definición. Ya es difícil ganar músculo de por sí en una etapa de volumen y es difícil definir, pero es una etapa de definición. No quieres hacerlo a sentido contrario. Al final en el metabolismo de una persona en todo momento concurren procesos anabólicos y catabólicos, sí, pero
cuando queremos llevar a forzar un cambio en un cuerpo que de por sí no quiere crecer o por sí no quiere perder sus reservas de grasa, pues no lo machaques tú todavía más intentando apretar las tuercas y decimos, pues mira, ahora prioriza procesos anabólicos si trata de ganar masa magra con un 90% de la energía que necesitas. Tío, ¿sabes? No digo que no sea imposible, al final el músculo se está regenerando, pero no es la manera más inteligente de hacerlo. Y Claro. si tú ves a un tío y dice, no, he empezado definición y he ganado 5 kilos de músculo, y es verdad, sospecha. Sospecha, porque vamos, es complicado. Y para alguien que empiece a entrenar y está un poco pasado de grasa y se pregunta, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Definir y luego ponerme a hacer volumen, hacer mantenimiento o me pongo a hacer un volumen directamente? ¿Qué crees que No, es lo más óptimo a nivel de...? Pues si estás objetivamente pasado de grasa, primero pues cambia de hábitos, porque entiendo que no te has puesto así en una semana. Entonces, empieza a hacer deporte, a disfrutar del deporte, empieza a controlar lo que comes, tener conciencia de las calorías. Y una vez tengas todo esto sentado, veo inteligente que primero bajes un poco grasa, porque en general vas a optimizar luego todas las demás fases que vayas después, te vas a ver mejor, porque si encima te pones a hacer un volumen ahí, entiendo que probablemente no lo hagas bien porque ya tienes una relación difícil con la comida, no tienes mucha experiencia deportiva y bueno, creo que vas a notar más los cambios tú y vas a tener el refuerzo positivo social de tu entorno si empiezas con una etapa de definición. Creo que va a ser más interesante, pero bueno, si me llegase alguien así, primero lo hablaría con él y le diría, con tu caso yo veo que es más inteligente hacer eso y trataría de llevarle por ese camino, pero no hay respuestas generales y absolutas en este campo. Bien. Qué bueno. Y sobre el powerlifting, siempre a mí me ha llamado mucho la atención lo de la power zone. ¿O se puede alcanzar un rendimiento de powerlifting alto con un bajo porcentaje de grasa? Bueno, aquí es importante ver cómo es la persona normalmente, porque hay gente que de por sí tiene un porcentaje de grasa muy bajo, le cuesta ganar grasa, y gente que no somos así para nada. Hace más o menos 1 o 2 años, sobre todo en la cuarentena, hubo mucho revuelo con la Power Zone, porque si mides 1,70, pues tienes que estar en 93, pero ya como midas 1,74, tienes que irte a 105. Y esto ha proliferado justo lo que os he dicho que está hablando otro día, que estos 2 años, en los powerlifters de AEP, se han puesto muy gordos. Han ido a una categoría que le han dicho que tenían que ir porque los atletas de élite que miden unos 74 están en 105, pero claro, un atleta de élite que lleva 15 años haciendo powerlifting, tú llevas 3, no pretendas estar en un año en el peso que estarías después de 15 años, porque esto no funciona, es lo que he dicho, no se pueden hacer las cosas, y no porque subas de 80 a 105 vas a tener la composición corporal, fuerza y masa muscular ideal que te estaban intentando transmitir ese mensaje. No critico ese mensaje y lo que, bueno, lo decían los de RV, lo comentaron en su día, a mí me llegaron por eso y lo que he visto más gente, pero creo que las personas no lo han entendido del todo y han ido a llenar las categorías a toda costa. Pero como digo, llenar una categoría de tocino no vale para nada. No vale para nada. Tienes 2 trabajos. Primero, subir hasta ahí de mala manera y luego limpiar otra vez eso y luego subir bien. O sea que es tirar piedras contra tu propio tejado. Encima es más contraproducente aún porque te cuesta más aún ganar masa muscular cuando estás pasado de grasa y todo el tema hormonal también se complica. Efectivamente. Entonces, no me parece una decisión inteligente. No lo puedo avalar. Pues pero yo creo que ya hemos sí que la compro, pero todo a su tiempo. ¿El qué? Que la Power Zone sí que la compro. Creo que el atleta de élite en última instancia tiene que llegar ahí, pero después de pasar muchos años, no el segundo año que estás compitiendo. Claro, poco a poco. No se puede estar midiendo un 80 en 90 kilos, 10% de grasa a los 2 años de Natural. Entrenar. Y si lo haces, yo creo que sí que se puede estar. ¿En 2 años? No, en 2 años no, en 2 años no. Pero en 10, claro. 15 años... Sí, yo no creo en los límites naturales, bueno, hasta cierto punto, pero alguien que ha estado entrenando y haciendo todo perfecto durante 10, 15 años puede hacer cosas espectaculares que la mayoría de la gente diría, este se dopa, y no. Sí, yo conforme entreno más fuerte digo, no hay límites naturales. Porque tú puedes están donde yo pensaba que estaban, eso creo que es más preciso. Coger y hacer un esquema de entreno mucho más complicado, meter mucho más volumen de entrenamiento para tratar de ganar masa muscular. Por así decirlo, hacer cosas un poco más extremas. Y ya te digo yo que ganar masa muscular. Es muy presuntuoso y mediocre decir, no, este no puede estar fuerte, no se puede haber puesto así a entrenar. Eso es pensar que tú lo estás haciendo todo perfecto y que nadie más puede hacerlo mejor de lo que tú has hecho.
nada, ya cada vez lo compro menos. Es verdad que hay mucho falso natural, pero si alguien es natural, yo por defecto le suelo creer y pienso que están más lejos de lo que yo pensaba antes de ese límite natural, sin ninguna duda. Sí. Creo que es mejor asumir la mentalidad de esa persona lo ha alcanzado, voy a tratar de hacerlo yo y superarme, que ya achacar a una persona, decir, tú no eres natural, tú has conseguido eso con trampas, tal. Ya veré a dónde llego, pero yo lo voy a dar todo. Eso lo tengo muy claro. Eso es. Pues ya hemos tratado prácticamente todos los temas que queríamos tratar. Finalmente, ¿algo que le dirías a la audiencia que está escuchando? ¿Alguna recomendación que le darías? Bueno, pues por supuesto que no os dopéis, pero si vosotros o algún amigo conocido va a hacerlo, informaros muchísimo y no os creáis a casi nadie, ni a mí mismo, ¿eh? O sea, contrastad las cosas hasta la saciedad. Hay muchísima información en Internet y dentro de esa infinita información hay mucha información muy buena. También hay mucha basura y hay que saber navegar entre ellas y encontrar las cosas buenas, pero en general fuentes oficiales, ver qué dicen los profesionales sanitarios como farmacéuticos o médicos y luego decidir, pero creo que decidir sin información en general para cualquier cosa en esta vida es muy peligroso y casi siempre te acabas arrepintiendo. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, nos ha encantado y te esperamos para la Gracias, próxima. chicos, a mí también. Ha sido un placer, queráis. completamente. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Adiós.